Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La palabra depravación se deriva del adjetivo griego pravos, que significa torcido, desviado y mal formado, que se opone a lo recto, y que del sentido físico pasó a aplicarse al sentido moral con el valor de pervertido y malvado. Se refiere a la práctica o ejercicio de una variedad de actos que tuercen y degeneran la naturaleza y la biología humana y contravienen la moral personal y comunitaria, dañando literalmente a la sociedad. Depravado es el individuo, hombre o mujer, que practica una conducta que se ajusta a la depravación. Otrora, estas conductas eran punibles y vergonzosas. Por ello, generalmente fueron practicadas en lo oculto de la sociedad. Pero a medida que los espacios de la administración pública fueron poco a poco tomados por los depravados, estos fueron modificando las leyes, haciéndolas primero permisibles y luego convertidas en derechos, contaminando todo el sistema al punto que hoy en día falta poco para que las conviertan en obligatorias. Los llamados lobbies de esta gente desviada se fueron formando bajo la sombra del resentimiento y la necesidad de defenderse de una sociedad que siempre los repudió por sus prácticas vergonzosas. Luego fueron ganando poder social y político, financiados por el dinero de magnates al servicio de Satanás, que desde las sombras han organizado ONGs encargadas de destruir a la familia, porque ese es en sí el objetivo más allá del individuo como ente aislado. Pues por nadie es desconocido el hecho de que la familia es la célula de la sociedad y que si se destruye a la familia, se destruye a la sociedad. Los depravados han creado no solo sus ONGs bien financiadas, sino que además con ellas han creado sus propios símbolos como logotipos y emblemas, bandera, himnos y toda una estructura icónica que fue vista primero con curiosidad, luego con estupor y hoy hasta con admiración, por supuesto, por quienes tienen la moral torcida, como indica la etimología de la palabra a la que hice referencia hace solo un momento. Y hasta se han tomado por asalto la gramática, alterando el significado verdadero de las palabras, como aquella que se dice progress, queriendo indicar progreso, cuando lo que practican y promueven es el deterioro o degradación del ser humano, por lo cual la palabra que realmente los debe identificar es degrading, ya que gustan de utilizar anglicismos. Los humanos somos seres con una ética y una moral que sirve de estructura al individuo, a la familia y a la sociedad. Esta estructura de valores es el fundamento sobre el cual cada uno construye su ser y es tan importante y trascendental que sin ella no somos nada. Si la familia se diluye, la sociedad se caotiza. Como dice Juan Velarde Fuentes, economista Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, académico de Ciencias Morales y Políticas, una sociedad sin valores es una sociedad que está condenada. En lo individual, la moral emana de la conciencia y esta es una parte íntima que une al hombre con Dios, más allá de la religión particular que practique. Tanto que la propia Biblia declara que a un hombre pagano que desconoce la ley de Dios, le es dada la conciencia para que a través de ella pueda diferenciar entre el bien y el mal, de manera que no tenga excusas. La carta de Pablo a los Romanos capítulo 2 versículos 14 al 16 lo expresan de la siguiente manera. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios
juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fin de la cita. Este pasaje contiene varias verdades en una, pues quiere decir que aunque en el mundo entero hay muchas religiones, credos, sectas y filosofías, a las que podrían sumarse otras practicadas por núcleos de ateos y agnósticos, el hombre siempre tiene el dominio de su conciencia, la cual le ha sido dada por el Creador para que pueda tomar sus decisiones sin poner excusas de sus yerros o torceduras. Hay un episodio emblemático sobre la degradación sexual en el capítulo 19 del libro de Génesis, en el cual se narra el asedio de una muchedumbre depravada de la ciudad de Sodoma, que ante la visita de unos extraños a la casa de Lot, a quienes se los identifica como ángeles, todos los varones juntos, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa y llamaron a Lot pidiéndole que los haga salir de su casa para tener relaciones sexuales con ellos. El término sodomita, uno de los tantos que se utiliza para identificar a quienes practican esta desviación sexual, proviene precisamente como un gentilicio de aquella ciudad pervertida que sufrió más tarde el castigo divino cuando desde el cielo les vino una lluvia de fuego y azufre que acabó con todos, excepto Lot y su familia, quienes fueron rescatados precisamente por los ángeles visitantes que Lot alojó en su hogar. Es lamentable escuchar a ciertos pastores y predicadores confundidos que dicen erróneamente que el pecado de Sodoma era el egoísmo, la avaricia y otras cosas, tratando inútilmente de esconder la verdad, quizás en algunos casos por ser simpatizantes o incluso practicantes de estas perversiones en secreto. Pero el relato es claro y no admite dudas, por lo cual voy a tomarme el tiempo para reproducirlo oralmente, al menos en lo más importante. Empecemos por el verso 4 y vayamos hasta el 11. Abro comillas. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hago un breve paréntesis para indicar que el verbo conocer y las palabras derivadas significan bíblicamente tener relaciones sexuales, lo cual el mismo relato se encarga de aclararlo a continuación. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es prácticamente imposible no comentar sobre la insensata propuesta de Lot, quien ofreció a sus 2 hijas vírgenes para que sean violadas en público por la horda pervertida que asediaba su casa, y bajo ninguna circunstancia podría justificarse a Lot por esta barbaridad, por decirlo menos. Pero afortunadamente esto no sucedió, ya que a la turba de homosexuales no les interesaban las doncellas, sino los varones que estaban de visita. Y dicho esto, continuó con el relato. Y ellos respondieron: quítate de en medio, y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Decían esto porque Lot ciertamente era un extranjero en esa tierra, a la cual había llegado tiempo atrás como mercader, poniendo sus tiendas en tierras de Sodoma, y entonces los pervertidos lo amenazaron diciendo: ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Fin del pasaje. A través de la historia han surgido gobernantes que no solo han sido despiadados en su ejercicio de dirigir a los pueblos, sino seres depravados que han degradado su condición humana, y como ejemplo de ellos
Basta recordar a los emperadores romanos como Calígula, Nerón, Heliogábalo, etc., y a los griegos Filipo, Alejandro, entre muchos más. Pero no solo han sido romanos y griegos, de los cuales se conoce más debido a la influencia cultural en Occidente. Recordemos que el hombre es similar en cualquier rincón de la tierra, pero no solo entre los reyes y príncipes se cuenta a este tipo de individuos. En realidad, han estado y están en todos los escenarios como el militar, eclesiástico, etc. Y en nuestros días también lo están. Es así que en todos los espacios podemos encontrar estos depravados, y hablo además de los ya mencionados, de espacios como el magisterio, el deportivo, el político, el judicial, en los medios de comunicación, entre otros tantos. Por eso no nos debe extrañar que las leyes hayan ido cambiando a favor de ellos, pues tienen acólitos e impulsores en todos los espacios y no tienen la más mínima vergüenza y hasta participan abiertamente en sus desfiles. Muchas veces tendemos a minimizar la realidad y el peligro de tener hombres y mujeres depravados en cargos públicos, sin comprender que es a causa de esto que nuestra sociedad se desmorona y se cae en pedazos. Se ha subestimado el daño que pueden causar gente con el cerebro y el alma retorcida, que aman el libertinaje y la depravación. Nunca antes nuestros hijos y nietos estuvieron tan amenazados por la depravación. Países como Canadá, Francia y España encabezan lo que llaman progres, con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, la mutilación de miembros, el cambio de sexo, la pedofilia y otras barbaridades. Incluso en nuestra vecindad, países como Chile y Argentina están sufriendo ahora mismo leyes demoníacas que tienen a los padres en jaque. Pero ellos mismos, con su apatía, han permitido que el mal avance y se apodere de la sociedad. La situación en el Ecuador también es muy grave, y al respecto recientemente se ha publicado una noticia en la cual se da a conocer que el 12 de marzo del 2024, el Ministerio de Educación ha presentado una denuncia en la Fiscalía del Guayas por la difusión de material fotográfico y pornográfico donde se exhiben imágenes de niños y niñas violados por otros compañeros de estudios, cosa similar al sonado caso de una niña violada por un grupo de compañeros durante un viaje a Punta Cana, donde a propósito no hay hasta ahora ningún detenido. La semana anterior se publicó una entrevista que el politólogo Agustín Laje hizo en su canal a la activista de derechos humanos Neivi Casillas, quien reveló la presunta postura del gobierno ecuatoriano en la Asamblea de la ONU apoyando normas lesivas a la familia, ante lo cual la Cancillería del Ecuador ha remitido urgentemente un comunicado rechazando tales imputaciones. Y por ello, hoy mismo he redactado un oficio a la Canciller pidiendo el audio-video de la asamblea desarrollada en Asunción, Paraguay, para saber quién dice la verdad. Así están las cosas en nuestro país. Volviendo al tema de fondo, tengamos en cuenta que el hombre es un ser con una inteligencia superior a los demás de la creación y con la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal y tomar decisiones autónomas eligiendo un camino u otro. Y generalmente, por desgracia, tiende hacia el mal, como ya lo ha hecho antes, pues parece que, como dice el libro de Eclesiastés, todo lo que es ahora ya fue antes y volverá a ser en una especie de hechos cíclicos interminables. El peor enemigo de los lobbies de pervertidos es el cristianismo. Por eso sus campañas van dirigidas contra la iglesia. La biología y la psicología han sido atropelladas por los movimientos degrading. Desde los espacios religiosos tampoco se ha hecho lo suficiente y se ha dejado que estos lobbies se fortalezcan. La frase orgullo gay se ha popularizado mientras la palabra moralista se utiliza para avergonzar a quienes defienden los valores cristianos. La Biblia nos advierte de la apostasía de los postreros tiempos, con un deterioro de los valores morales que cada vez se hacen más escasos al punto que en muchas comunidades
son los jóvenes puros quienes tienen que afrontar la burla de los demás. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, protege a los niños del Ecuador y de todo el mundo. Guárdalos de los sodomitas y pedófilos. Pon un escudo a su alrededor para que no sean tocados por los desviados y depravados. Pon sabiduría y coraje en los padres y madres para que actúen de manera oportuna en defensa de sus hijos, y pon temor y temblor en los inmorales para que no se atrevan a agredir a quienes son el futuro de la sociedad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.